Buenos días a todos. Ahora, con esta época mundialista, listos para presentar ahora un tema de todos de interés que va a estar por encima del fútbol, Robert, pero bueno, hay que hablar también de cosas serias y de temas fiscales. Para ello, hoy nos va a acompañar el licenciado doctor en Derecho Gustavo Amezcua con este tema que sin duda será de interés para todos: la cancelación, la suspensión y la restricción de sellos, esta forma de presionar, déjame verlo así, licenciado, de cómo la autoridad eh, con esto busca siempre recaudar más. Buenos días, Robert, hasta Querétaro. Andas ya vi con la verde. Buenos días, buenos días, buenos días por allá. Quisiera estar con ustedes el día de hoy, la verdad, físicamente, allá en Guadalajara, para el festejo de la selección de hoy. Ya me puse la verde, hoy sí rompí el esquema. Perdónenme que no me puse ni saco siquiera, pero pues vamos a ilusionarnos un poquito, ¿verdad? Ojalá que no. Pues mira, ya por ahí ya están. Vamos México en el chat. Eso, venga Sí, claro. México. Y bueno, y hablemos de cosas serias también, ¿no? Además del fútbol, dicen por ahí Sí, que se escucha con eco. ¿Me escuchan con eco a mí o a quién escucharán con eco? no sé, pero Yo te, bueno, es- yo te escucho bien. sí, yo también a ti, no sé si sea ¿Se este escucha asistente. bien? Ah, no, sí se escucha bien. Ya dicen que sí se escucha bien. Perfecto. Pues Muy mira, bien, adelante, adelante, Jaime, adelante. el licenciado que acá nos acompaña, gracias, licenciado, No, un honor, querido al Jaime Robert. contrario, Un honor al estar con contrario, ustedes, querido el Robert. doctor Gustavo Amezco, aquí un poco de su gran trayectoria. Es doctor en Derecho por la Universidad de San Pablo en Madrid, es maestro en Derecho de la Universidad Panamericana, abogado de la Universidad de Guadalajara, miembro de la Comisión Fiscal de Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y también aquí en Guadalajara y también en el IMIT, autor y coautor de libros. Pues perdóname que te presente tan rápido, licenciado, porque si lo leo se nos va la plática y Claro, claro. prefiero mejor No, no, aprovecharte gracias. en los temas. ¿Cómo ves, Robert, nuestro invitado de lujo hoy? Hombre, no, hombre, excelente, excelente, de verdad, todo un honor y un gustazo tenerlo por acá, doctor. Porque es doctor, hay que reconocerlo, Sí, y muchas gracias por aceptar la invitación, la verdad es que nos honra mucho el que esté aquí con nosotros. Sé Al que contrario, Jaime Roberto, un honor. pues sabemos que listo, traía Robert. otros compromisos, pero bueno, adelante, sí. Listo, Robert, platícanos qué está haciendo el SAT, hombre, para desde el punto de vista práctico y entramos al tema jurídico aquí con el licenciado. Sí, fíjate bueno, un poquito darle un preámbulo a esta situación que nos va bueno, que platicaremos y discutiremos un poquito, que nos está afectando a prácticamente todos en el bueno y en el mal sentido. Se debe mucho a todo este tema de las acciones que está por ahí ejerciendo la autoridad. Platicábamos antes del webinar que la autoridad le está pues resultando muy bien todo este tema de la digitalización, ¿no? Yo creo que parte de lo que hemos platicado en muchos webinars y que se los hemos compartido es este tema del uso, una herramienta muy útil, y muy peligrosa, diría yo también al mismo tiempo, el tema de la inteligencia artificial. Evidentemente, yo siempre he dicho que la autoridad nos lleva dos pasos adelante, ¿no? La autoridad siempre está adelante de nosotros. Creo que nosotros todavía, por ahí están diciendo que el audio, no sé si técnicamente allá, Odalis, nos escuchan bien. Hay mucha gente que está comentando algo del audio. Nada más que nos confirmes, Odalis, si está bien. Se escucha bien. Ok, nos dicen que está bien. Ok, yo creo que por ahí a los que nos escuchan un poquito mal, no sé si puedan checar más bien su audio, si está viciándose con otro audio. Pero bueno, excelente. Muy bien, perdón. Bueno, entonces lo que comentaba era que este tema de la inteligencia artificial, la autoridad sí va dos pasos adelante de nosotros. Creo que nosotros ya estamos arrancando con el tema de hacer herramientas, automatizaciones, pero la verdad de las cosas, y ya nos platicarán por aquí Jaime y el licenciado, la autoridad, la verdad es que está actuando extremadamente rápido, ¿no? Sí, Muy, muy fíjate, rápido. Robert, en ese mismo sentido que acá decimos que compró computadoras el SAT y está enseñándose a usarlas y muy bien, ¿eh?
Sí, no, 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 la verdad es que sí, o sea, esta parte de compró computadoras está muy buena, pero sí, la verdad es que sí le están metiendo mucho a este tema de automatizar, ¿no? Y lo decía porque es una herramienta muy útil, pero a la vez peligrosa, y en el aspecto fiscal lo digo porque, pues te avientan las diferencias que salen de su automatización, pero no saben ni de dónde salen, ¿no? Entonces te avientan a ti la bolita para que tú tengas que aclarar y tú tengas que dar las explicaciones. Entonces, como dicen por ahí los abogados, ya me lo dirá por ahí el licenciado, o sea, nos avientan la carga de la prueba a nosotros y evidentemente eso nos quita mucho trabajo y mucho tiempo sobre todo, ¿no? Entonces ya prácticamente cuando llega alguna invitación o algo por parte de la autoridad, la verdad es que le tenemos que invertir muchísimo tiempo, y eso evidentemente es como pues trabajar para ellos, ¿no? Entonces creo que aquí un punto importante es que si bien la IA está transformando rápidamente esta forma de operar, pues nosotros también tenemos que hacer uso de esa herramienta, tenemos que utilizarla, tenemos que empezar a hacer más eficientes nuestros procesos, a empezar a automatizar toda esta parte del ve y búscame, de oye, cruza esta información contra esta, porque pues hay empresas que tienen mil Pero y un millón de cantidades de información y que tienen que estarla cruzando, ¿no? y le Entonces, está al final, funcionando, mira, Robert, le está funcionando al SAT, ¿no? sí, no, no, completamente. Entenderlo Yo así, creo que que la recaudación sube. sí, no, 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 y lo vemos en esta gráfica, justamente en esta gráfica que vemos, la verdad es que lo que hemos dicho, a la autoridad le está funcionando esta parte de cómo está empezando a recaudar, cómo está llevando a cabo este tipo de invitaciones y que ahorita parte de la plática que les vamos a dar es justamente esta terrorismo fiscal que llaman por ahí algunos, que Oye, va a dice ser la por propia, ahí. Fíjate que en dice los la, informes del sí, SAT, cuando nos sí. manda las cartitas, dice el SAT que por cada peso que le mete a este uso de la tecnología está recaudando 222 pesos. Le está funcionando, o al menos lo Está justifica. funcionando, sí, le está funcionando. Y te digo, decimos que es un terrorismo fiscal. La autoridad dice que no, que simplemente están utilizando la inteligencia artificial para ser más eficientes. Y sí, como dices, Jaime, yo creo que sí, le está funcionando. Si vemos los números aquí, vemos que hubo un brinco muy importante del 2024 al 2025. Esta comparativa, si ustedes la ven, es trimestral. Estamos hablando de los primeros trimestres de cada año. El trimestre que brincó fuertemente en un casi 20% fue del 24 al 25. Y esto lo vemos reflejado mucho en que el cambio de gobierno, aun y cuando no sé por qué siempre pintan estas grafiquitas con esos colores, yo creo que hay cierta tendencia, Pues sí. pero no quiero hablar de colores ni de partidos, pero el cambio de administración y el nuevo gobierno, pues siguen haciendo uso de este tema de la tecnología, ¿no? Entonces vemos un cambio importante del 20% del primer trimestre del 2024 que estaba nuestro antiguo presidente con nuestra nueva presidenta con A en el 2025, ¿no? Y sigue la tendencia a la alta. Si vemos este trimestre, porque este está fresquecito, es del primer trimestre del 2026, si vemos, sigue la tendencia a la alta, en donde hay un incremento de 46 millones respecto del año anterior, del trimestre del año anterior. Entonces, Jaime, pues muy bien, como bien dices, le está funcionando a la autoridad, ¿no? ¿Y esto en dónde lo vamos a ver reflejado? Pues lo vamos a ver reflejado en el sistema tributario, que el sistema tributario, si ustedes están de acuerdo conmigo, el sistema tributario, el ADN del sistema tributario o la columna vertebral se ha vuelto el famoso CFDI, ¿no? Ese CFDI es el que controla prácticamente nuestro sistema tributario y a través de este sistema tributario es que empiezan a ver todas estas invitaciones, suspensión de sellos, que ya nos platicará un poquito más aquí, licenciado, cómo ve todo este tema, ¿no? Ya desde el punto de vista jurídico, porque lo que nos interesa mucho conocer es, pues, cómo está actuando la autoridad y qué podemos hacer ante estas ¿Y actuaciones cómo que, prevenir? exacto, prevenirlo
o sea, prevenirlo y actuar, ¿verdad? Que es muy importante ahorita el saber, oye, ¿qué está haciendo la autoridad y qué podemos hacer nosotros y recomendarle a todos nuestros amigos y clientes que nos están escuchando el día de hoy? Muchas gracias por estar conectados. Y darles estos tips, ¿no? De decirles, oigan, pues está haciendo esto, ante esto hay que hacer esto, pero bueno, cedo la palabra por allá hasta Guadalajara, que me encantaría estar para el partido, pero lo disfrutaré desde acá, desde Querétaro. Adelante, por favor. Gracias, Roberto y Pues Jaime. licenciado. Oye, y totalmente de acuerdo con las reflexiones que ustedes están planteando de que hay un viraje estratégico de parte del SAT. Normalmente, y lo vemos reflejado en cuanto a la política fiscal en estas dos columnas, conectadas con el sistema tributario y con la teoría de los poderes o potestades de la autoridad fiscal, ¿no? ¿Qué pasaba tradicionalmente o qué estábamos acostumbrados hasta hace algunos años antes de estos últimos sexenios, de estos últimos 7 años, ¿no? Sí, Si querían incrementar la recaudación, lo hacían por el eje de la potestad tributaria o la capacidad de los entes legislativos de crear nuevos impuestos o ampliar los hechos imponibles, que es esta columna, este eje de los hechos imponibles o hipótesis de incidencia tributaria, los supuestos de extensión de responsabilidad, como por ejemplo el famoso artículo 26 con la responsabilidad solidaria del Código Fiscal de la Federación, o de recaracterización con el 5A. Pero últimamente se han cargado, ya no hemos tenido reformas fiscales. no, porque también se busca, dice la presidenta, no crear impuestos nuevos, simplemente Exacto. están eficientando, dice, pues la forma de Y recaudar. entonces se van por el pilar o la columna que tenemos a un lado de este plano concreto, la competencia tributaria, que es el conjunto de facultades de la autoridad. Que antes las ejercía enviándote un ejército de personas a los negocios y hoy lo hace Haciéndote revisiones. desde casa. Exactamente. Y si vamos a la siguiente, aquí tenemos las facultades tradicionales, ¿no? De toda la vida, partiendo del principio de determinación del artículo sexto del Código Fiscal de la Federación y derivado de ello ese ejército de revisores que comentabas, Jaime, Sí, con las facultades de comprobación. Tenemos la de comprobación, determinación, sanción, cobro coactivo, o sea, realizar el PA, investigación de delitos fiscales, asistencia al contribuyente. Y abajo, con otro código de color, tenemos sí, un bicho raro que se llama gestión. sí. Es esta forma de actuación. Exactamente. En la siguiente vemos el menú de facultades de comprobación, que son las distintas fracciones e incisos del 42 del código. Ujú. Tenemos un artículo específicamente que nos da el catálogo de facultades de comprobación, pero ahora resulta que si vamos a la siguiente, ahora lo que le gusta usar al SAT para apretarles tuercas a los contribuyentes, aventárseles a la yugular, valga las Sí. expresiones coloquiales, son estas otras cosas raras que de repente aparecieron en la escena fiscal que se llaman facultades de gestión, ¿no? Y que Es van puro poder coercitivo. totalmente. Desde el 17H, que lo comentaremos, ¿no? Cancelación de certificados de sellos digitales, que recordarán que nace con la reforma fiscal para 2014. 14. Ajá. 17H bis con la restricción temporal. Ahora, ¿por qué este tránsito del 17H al 17H bis? Recordemos que en 2014 y hasta prácticamente 2021 te hacían la cancelación sin dejarte meter las manos, ¿no? Correcto. Entonces, luego viene una regla de miscelánea que te establece una instancia de aclaración y desvirtuación, pero es miscelánea. Ujú. Y luego llegan a la conclusión y acaban aceptando que pues es una brutalidad el que te cierren la llave sin paso previo e incorporan el 17H bis. Pero antes de esto, prácticamente atacaban a las factureras. Ahora con el 17 bis va parejo, ¿no? Sí, de hecho el 17H nace junto con el 69B, Sí, que es EFOS y EDOS, todas las sí, factureras, y el 53B, que es las revisiones electrónicas, que esa era la intención, ¿no? sí. Y hoy veremos que hoy el 17H bis, con sus 14 fracciones, contiene, comentábamos y ya veremos el detalle, más de 250 supuestos por restringirte temporalmente, ¿no? Entre los cuales también están factureras, Sí, pero tienes como otros 200 y tantos que no son ese que tema. no le aplica Exacto. o uno es exclusivo de las factureras. Aquí tenemos la jurisprudencia. Bueno, ante la ausencia de un artículo que te defina claramente qué es lo que se entienda por esas facultades de gestión, Sí, tuvo que entrar la Corte con esta jurisprudencia que tenemos enfrente, la 22/20, en la que te habla de facultades de comprobación y gestión de la autoridad fiscal. Si te fijas tú en el texto de esta jurisprudencia es muy extraño, porque la base constitucional de las facultades de revisión de la autoridad es el artículo 16 de la Constitución Federal. sí. Y ahí te habla de un principio fundamental que es la inviolabilidad del domicilio. No se valen las intromisiones en la esfera privada, el domicilio Ujú. emblemáticamente, del contribuyente, el ciudadano,
sino cuando se hace para verificar el cumplimiento de los obligaciones fiscales mediante visitas domiciliarias en las que se cumplan las formalidades esenciales de los Y cateos. justo así funcionaba antes, por eso te Tal cual. mandaban el ejército tocaban la puerta y se metían. Y no te deja de quedar el saborcito a que suena medio inconstitucional esto, pero te fijas, aquí lo justifican con un argumento medio sofístico, ¿no? Hacen un enredo queriéndolo distinguir y te dicen que esto de facultades de gestión son asistencia, control o vigilancia y las de comprobación son revisión como revisión directa, ¿no? Sí. Ahora, esto se planteó también en la Corte, si vamos a la siguiente, eh, en términos de cuál es su naturaleza jurídica, si era una sanción o algo diferente. Pues parece más una sanción, es decir, yo autoridad, como tú no estás cumpliendo o yo detecto en base a la información que yo tengo, paréntesis, que para colmo la información que nosotros como contribuyentes le estamos dando a la Me propia autoridad, proporcionas, claro. en base a esa información que la autoridad tiene, me castiga no dejándome facturar. Y si no facturo, pues no cae dinero a la caja y si no caigo dinero a la caja, pues se atora el negocio. Apesta sanción, ahora sí que, oye, si nada como pato, grazna como pato y se mueve como pato, pues es pato, ¿no? Normalmente. Ah, la Corte dijo que no. Mm, Ubicas a Lenia Batres. sí. La ponencia es de Lenia Batres, por cierto. Hace un año, en la jurisprudencia 30 de enero de 2025, fíjate, estableció restricción temporal del uso de certificado sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet no constituye una sanción. En la parte de criterio jurídico te dice la segunda sala de la Suprema Corte determina que la restricción temporal del uso de certificados sellos digitales para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet, establecida en el 17H bis del Código Fiscal de la Federación, no constituye una sanción, sino una medida cautelar. Una medida cautelar que busca que el contribuyente clarifique su situación subsanando irregularidades que dieron origen, con la oportunidad del contribuyente realizar aclaraciones, aportar pruebas que desvirtúen los motivos, subsanar y por ende no viola el 22 constitucional. Y entonces, a la luz de que me restrinjan los sellos o me los suspendan o me los cancelen, yo no podré como contribuyente nuevamente contar con sellos hasta que yo no resuelva Exactamente. aquellas observaciones que la autoridad me hubiera hecho, Claro. que motivaron La restricción. esta Ahora, medida cautelar. y eso es cerrarte la llave con esta medida cautelar, porque si vemos lo que tenemos en pantalla, hoy la noción de certificados de sellos digitales bajo el principio equivalente funcional, eso el equivalente funcional que es antes, todas las promociones que tú realizaras o comunicaciones con el SAT de aquí para allá o de allá para acá, tendrían que haber tenido una firma autógrafa del sujeto en cuestión. Hoy, el equivalente funcional es la firma electrónica que cuelga del certificado. Te cierro el certificado, luego entonces, pues ya no jala la carreta. Pero además me avisa por buzón tributario, o sea, se volvió todo electrónico. Exactamente. Que es esta parte, Robert, de la IA, ¿no? Todo es manejo computacional, diríamos en otra época. El nuevo paradigma de que llamaban Sí. fiscalización electrónica y ahora ya llaman gestión tributaria electrónica. ¿Qué es lo que decías, no, Lick? O sea, esta parte de la gestión que se ha vuelto bien importante y que creo que tienen las herramientas, lo que decías, Jaime, también el tema de las herramientas digitales, para hacerlo, ¿no? Entonces, esto de que nos ponen en el pie en la yugular, creo que es muy cierto y le está funcionando a la autoridad. La verdad es que hay veces que yo platico de repente con mis amigos y con los clientes y hay veces que ya tenemos un poco de miedo, ¿no? De miedo de este tema, ay, cabrón, es que si ya doy un mal paso. Platicábamos hace ratito, oye, hay más de 250 supuestos que están establecidos en las disposiciones Para para que que te pongas vengan bien. y te vengan a cancelar. Entonces, más de 250, oye, pues Una ¿hacia dónde locura. me hago? O sea, doy Oye, un paso en Robert, falso y ya me caí al precipicio. y uno pensaría que se van a ir con contribuyentes que deban pues una buena lana y no, hemos visto casos donde hay diferencias a través de estas cartitas que te motivan una restricción de sellos de 1,700 pesos y Mínima. con Sí. eso es suficiente para que la autoridad te restringe el sello. Ujú. Y bueno, un ejemplo de esas pequeñas omisiones que te pueden causar esto entrando a la fracción primera de 17H bis Que es el que motiva la y restricción. aprovechando que ya no traen cara de declaración anual, porque Sí, acabamos de remontar eso hace hace unos meses. exacto, es precisamente el tema de las declaraciones en el cual ustedes son más expertos que yo, pero fíjate, oye, ¿cuánto te puede resbalar en las declaraciones? Por ejemplo, en la declaración anual de un ejercicio con un mes de retraso, Ya es posterior a su suficiente si presentación, quisiera la autoridad, ya estás en default. porque no es en automático, No, ¿estamos de acuerdo? no, Es si quiere la autoridad. exacto.
En provisionales, dos o más declaraciones de pagos provisionales consecutivas o no, o dos o más declaraciones definitivas consecutivas o no, ya estás en el supuesto. Sí, provisionales, aquellas que son los impuestos directos y o retenciones y las Definitivas, por definitivas ejemplo, como el IVA, IVA IVA mensual, o el IEPS, así ¿no? es, o provisionales exacto, o IEPS, o de renta. Ahora, fíjense, una cuestión importante, esto de las declaraciones es tan delicado como lo siguiente. Aquí tienes una implicación con el golpe que te puede causar la restricción de sellos digitales. Pero ojo, recordemos que la Suprema Corte le dio en la torre a la prescripción fiscal. Todo el mundo, todos los empresarios traen en la cabeza que sus broncas fiscales se mueren en 5 años por prescripción. Ujú, Falso de toda falsedad. Porque la Corte dijo que los 5 años para la prescripción no corren sino a partir del momento en que el SAT te notifique un crédito fiscal ujú. y que para eso tiene 5 años por caducidad y en los casos de excepción hasta 10 años. Más los 5 de esto pueden ser más de 15 años. Sí, ¿Qué es lo que te puede generar seguridad jurídica? La caducidad. La extinción de facultades de la autoridad por caducidad de determinación y sanción, eh, que está prevista en el artículo 67. Y el punto de partida también son las declaraciones. Oye, ¿vale la pena que omita una declaración? Ni se te ocurra. no, No puedes omitir absolutamente ninguna porque te pega aquí y te pega allá. sí. Después nos venimos también con otra causal que es el hecho de aquel contribuyente que dice, Ya están haciendo hogares felices el SAT con el famoso procedimiento administrativo de ejecución y se encuentra con que el contribuyente está no localizado o desapareció. pero esto de no localizado es una desfortuna. Hemos visto casos donde llega un edificio corporativo, le da flojera subir al auditor y dice no lo localicé. No, y hay un gran equívoco además porque el domicilio fiscal, de acuerdo al artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, estarán de acuerdo que es el lugar donde se encuentra la administración principal del negocio. Y las verificadores del SAT lo que piensan que es el domicilio fiscal en su mindset, en su Mm. mentalidad es el lugar donde están las operaciones. Entonces piensan ver patios de maniobras, Claro. bodegas, Y chimeneas llegan en un corporativo donde ven 3 escritorios y y no te dicen, la creen. aquí no hay actividad económica. Y si además le agregas que sea un modelo de coworking, peor. Sí, peor. Bueno, este es un supuesto más para que nos restrinjan los sellos, por tanto el domicilio se vuelve clave de Crucial. En tenerlo. la fracción segunda y en la tercera, extremadamente similar, nada más que acá en facultades de comprobación. Sí, una vez que ya estoy siendo auditado, Así es. el último puesto, ni se te ocurra huir. Exactamente. Ah, no tengo para pagar. Lo peor que puedes hacer es decir, pues me escondo de la autoridad, me cambio de domicilio, me voy y encuéntrame, porque me meto no solo en temas de restricción de sellos, sino Oye, en ¿qué hay otros qué problemas hay de mayores. fiscalistas a fiscalistas? ¿No te acuerdas que antes había unos que decían planeación fiscal, blanqueo de sociedades? Ajijo, ¿y qué es eso? A una sociedad que tiene domicilio en Cancún le cambias, le haces un sofisticado cambio de domicilio a Tijuana. Órale. Y ya lo Por eso cambié es de todo la esto. administración, sí. Luego brincamos a la fracción cuarta, que está derogada, y la quinta, que es esto que ya decíamos que vino junto con la reforma, Párrafo que octavo son, de los EDOS, de las empresas que deducen operaciones simuladas, y te dice dos cosas. A ver, si ya está la autoridad desarrollando ese procedimiento sucesivo de EFOS y EDOS y ya le llegó al EDO, tienes que presentar pruebas sí o sí, porque si no aportaste pruebas, estás en el primer supuesto, o si las que aportaste a juicio de la autoridad no fueron suficientes, también estás en el también. supuesto. Y hasta ahorita estamos viendo supuestos únicos, ¿verdad? Es decir, Sí, de aquí se desprenden solo este porque no me correlaciona con más exactamente. artículos. La fracción sexta, de nuevo, el domicilio, que ya En lo que comentábamos, ¿no? Del domicilio que es la o administración de la principal del importancia negocio. Sí. de tenerlo, ¿no? Y la fracción, esta, La fracción séptima, que son, digamos, sobresimplificando las discrepancias fiscales, ¿no? Que son múltiples. Oye, no la del 91, sino tienes ingresos no concordantes con la documentación que obra en pagos provisionales o definitivos, retenciones del ejercicio informativas. Lo que bien decía Roberto hace sí, rato, el rey de la el, fiscalización, que es el CFDI. el XML, que son estas cartitas, Robert, y que antes a lo mejor pensábamos que no había por qué contestarlas porque no tenía facultades de la autoridad, porque no viene propiamente un ejercicio de facultades, sino más bien es una invitación Ujú. y que hoy se vuelve crucial contestarlas o hacerles caso porque esas diferencias que nos detectan en las cartas pueden Se provocar puede traducir en esta causal. Y en esta luego causa. el otro mundo raro, bizarro y extraño, casi esotérico, de los complementos Ujú. de los CFDIs, Jaime Roberto, que son un montón. Simplemente acaba de aparecer en escena el famoso, ahora con la combate al huachicoleo, que está Sí, tan de moda,
de los hidrocarburos para los gasolineros, ¿no? Sí, le complemento. Y que lo vinculan con las autorizaciones de lo que era la Comisión Reguladora de Energía, hoy la Comisión Nacional de Energía, ¿no? La CNE. Y Entonces, puro uso de IA, Robert, a ti que te gusta tanto. Sí, 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 sí. No, y bien decías, ¿no? Al final del día creo que esta parte de lo que están haciendo, pues con este uso, híjole, la verdad sí da miedo, da miedo. Y lo que decías, oye, yo creo que antes sí decíamos, oye, ¿qué pasa si no contesto alguna de estas invitaciones? Antes estoy hablando hace unos 3 años, 4, pues a veces no pasaba nada, pero ahorita con esto de la IA, pues automáticamente, es más, ya no es una persona la que está el mandando estas algoritmo te lo detecta. invitaciones. Pero Ya no es Robert, una decíamos persona la hace que lo rato cómo manda. prevenirlo. Y una forma de prevenirlo es que este miedo se nos quite teniendo Exacto. seguridad de qué CFDIs, qué XMLs estamos girando, porque nosotros contribuyentes somos los que le damos esa información al SAT. Es decir, si yo estoy timbrando nómina, pensemos este caso frecuente, ¿no? Que timbran una nómina de un despido de una persona, lo giran o se gira como pagado Ujú, en el mes de mayo, pensemos, pero no le pagas a la persona hasta el mes de agosto, piensas que la retención hay que pagarla en el periodo de agosto cuando el comprobante quedó emitido con mayo y la autoridad en sus sistemas aparece en mayo. Te va a arrojar las diferencias siempre hasta que no las subsanes. ujú. Ahora, antes de que cambiemos de lámina, una que les quisiera comentar muy importante. No congruencia con los estados de cuenta bancarios. Bronca de librito. Extremadamente común en estos temas de restricción de sellos y en presuntivas. ¿No se han fijado que cada banco, en cuanto a sus estados de cuenta y a la forma como presenta la información, es cada loco con su tema? Sí, no hay un estándar. No Sí, hay un sí. estado. Y es muy común que haya discrepancias y entonces la autoridad te suele duplicar saldos para presuntivas, pero también aquí está como causal, entonces aguas Sí, con eso. Problemáticas como por ejemplo la variación cambiaria. sí, Ya nos ha tocado ya ver nos ha algún tocado. caso de esos, ¿no? Sí, Y entonces ahora demuéstrale al SAT que sí son los números, que sí cuadran y que no hay este supuesto. correcto. Es que nos tocó, Robert, no sé si tuviste algún caso de una institución bancaria a una persona moral que tiene cuentas en dólares, le giró un CFDI de retenciones poniendo en el rubro de intereses, pues se asimila la variación cambiar intereses, pero la autoridad considera que como en la declaración anual no hay ninguna cifra anotada en el renglón de intereses, sino en el de variación cambiaria, se están omitiendo ingresos por parte del contribuyente, le restringe los sellos y a la postre se los cancela. Ujú. Y defiéndete. Sí, que ya Exacto. veremos ahorita esta parte de la defensa más adelante, ¿no? Que creo que es parte de la interesante de la plática. Adelante, sí. Sí, Bueno, la fracción octava básicamente es la validación de medios de contacto registrados por el uso del buzón tributario que no sean correctos o no son auténticos por causas imputables a los luego contribuyentes. entonces la necesidad de tener el buzón tributario vigente Ujú. y listo siempre porque por aquí se dan las Y comunicaciones. cuidado y monitoreado con un gap de control de qué te gusta, 72 horas, Sí, porque si lo descuidas te puede ahí venir un obús que no viste venir, ¿no? una notificación que no te des cuenta. Tal cual. Y esta es la que es extensiva, Y ¿no? entramos al punto álgido, porque a ver, hasta la fracción octava, que era la última que estábamos comentando, si ustedes cuentan, ahora sí que siguiendo los cánones del gran maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México, Rolando Tamayo Zamorán, con su concepto de innovación jurídica, en 8 fracciones tenemos descritos 31 supuestos para cancelar certificados, para restringirte Restringir. temporalmente certificados de sellos. Luego, en esto que tenemos en pantalla, en la lámina, en el artículo 79, te contempla 30 supuestos, solo el 79, que son Distribuido en 10 fracciones. exactamente, que son las infracciones relacionadas con el RFC. O sea, esta fracción, quiero entender, esta fracción novena del 17H bis dice, si yo detecto conductas Que que cometiste tú alguna de las cometiste, infracciones que esté, tipificadas en ajá, en las distintas fracciones del 79, pero no es un supuesto por fracción. Hay ya. fracciones que traen 3 supuestos, 10 supuestos, 5 supuestos. Y esto es cuando se ramifica y se vuelve esto. Contando uno por uno los supuestos de infracción a los que remite esto, el solo 79 trae 30 supuestos, casi lo mismo que todas las fracciones anteriores que traían Ok, 31.
El que sigue el 81, que que son tiene las infracciones, 46 fracciones, 46 fracciones traen adentro 100 supuestos. 100 supuestos. ¿Sí? Que son las infracciones relacionadas con contribuciones, declaraciones, reportes, solicitudes, documentación, avisos, información, expedición de constancias. Este solito trae 100. Y luego viene el 83, Luego el que 83, que tiene son las 19 infracciones de fracciones. 19 fracciones, infracciones relacionadas con contabilidad y comprobantes, y son 40 supuestos. Si hacemos la cuenta hasta aquí, fíjate, 31 hasta la fracción octava, 30 del 79, 100 en el 81 y 40 en el 83, ¿en cuántos vamos? 201. Prácticamente 201. Agrégale las infracciones de la ley de manera que están en la otra columna, ¿no? Artículo 184, fracción segunda. Omitan presentar documentos e informes dentro del plazo señalado requerimiento por la ley. Y el 185, sistemas de control inventarios de forma autorizada y permanente. Más lo que resta, andamos tranquilamente arriba de 250 supuestos. De locos, ¿no? En 14 fracciones. A esto es a lo que yo le denominaba al principio de la plática en poder coercitivo, ¿no? Totalmente. Faltó quizá aquí incluir nada más que, O dijeran los que, clásicos Sánchez Castilla, y ¿sabes qué? Es como si pusieras a un niño en dulcería o en juguetería, ¿no? La autoridad tiene para escoger, pues, te friega con esto, te friega pues, con... nada más faltó que pusieran que por ver los feos también, ¿no? Ándale. Con tanto supuesto que tenemos Lo bueno para es que lo feo no es restringir. punible. Sí. Sí. Luego, la fracción, mande, digo, No, discúlpame, no, no, Robert. no, adelante, adelante. No, no, no. Digo que, híjole, de verdad que son tantos supuestos que me dio mucha risa esta parte de que ya nada más faltaba por respirar y también, ¿no? Sí, sí, Dale. son demasiados flancos, Robert, lo que hay que estar cuidando, pues. Ujú. Sí, 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 totalmente. Por ahí Eh, voy a hacerles de repente algunas preguntitas que estoy leyendo en el chat. Nos preguntan también que cuántos días tengo para aclarar las diferencias. Si llega el SAT, son 40 días, ¿no? Los que tenemos y ahí se extiende a otros días, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, adelante, adelante, adelante. Ya al final Depende, le porque damos a en las... las cartas propiamente no, hay cartas que han llegado de diferencia, Robert, que no especifican plazos. Sí, Y mientras tú no subsanes, hemos visto en la práctica que no le haces caso y te vuelve a llegar otra. sí, O das una respuesta que no le satisface a la autoridad, digamos, se apaga esa carta y a los meses te llega otra. sí. Ujú. No, y si no contestas a los meses te llega el tema de la restricción, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Y Entonces, que ahí se vuelve importante tener el buzón tributario al día, pues. así es, correcto. Y vamos en esta fracción Y que vamos sigue. en la novena, la décima está derogada, y la 11, que es la que tenemos en pantalla, podríamos llamarle mal de contagio, porque es los casos de situación fiscal no corregida, que es cuando la autoridad fiscal detecte socios accionistas contra un control efectivo de una persona moral cuyo certificado se ha dejado sin efectos por alguno de los siguientes supuestos, que son los que te dicen aquí. Pero fíjate, O sea, por el este hecho alcanza al socio. no, por la bronca del socio, te friegan a ti. Ya, Pregunta, ¿eso es válido? ¿no? Pues Cuando el 22 constitucional te dice que el principio de trascendentalidad de la pena o de la sí, responsabilidad se jurídica, entenderían personas jurídicamente distintas o contribuyentes diferentes y sin embargo me o si afecta. no, pues hágase la justicia en los jueces de mi compadre. Como es tu socio, pues también te friega, ¿no? Sí. Entonces, Eso lo vemos también en cuando no nos dotan de marbetes, ¿no? Si alguno exacto, de los socios de esta sociedad que tenga autorización para bebidas alcohólicas no está al corriente en sus obligaciones fiscales, la autoridad no te dota de marbetes. exactamente, te atora totalmente. Luego, en la fracción, La 12, la que habla de los créditos firmes, que esta es la historia, ¿no? ajá, Resulta que si yo traigo ya créditos que no he atendido de periodos pasados, también me afecta, pero no nada exactamente, más a mí, sino también a la sociedad donde soy socio. totalmente, de acuerdo, totalmente. Y ahí nos hacen una pregunta incluso, de hecho, de este tema de los dos créditos. Bueno, habla alguien ahí que tiene dos créditos fiscales de hace 10 años. Hace 10 años, no dice si más de 10 años, pero dice hace 10 años que si todavía son exigibles. Y creo que aquí entra un poquito, a lo mejor la regla esta que comentabas, ¿no, Lick? Del tema de la prescripción y de todo este asunto, ¿no? Y sobre todo el de la caducidad, Robert, porque ahí habría que ver, a los 5 años normalmente se mueren las facultades de la autoridad para determinarte y sancionarte por emitirte un crédito fiscal en términos prácticos, siempre y cuando se haya presentado la declaración Ujú. oportunamente y siempre y cuando no hubiera habido declaraciones complementarias, porque recordemos que las declaraciones complementarias reabren las facultades. Sustituyen Ajá, completamente la exacto. declaración. Es decir, una complementaria realmente no la complementa, la sustituye mi Sustituye verdad. los rubros, pero te reabre el plazo
Ujú. como si empieza desde cero, más las revisiones de la autoridad o impugnaciones que suspenden o congelan el plazo hasta donde vaya. Si no se dio ninguna de estas, por el tiempo que transcurrió, muy probablemente ya hubiera Pero entonces, caducado. entendido así, si un contribuyente no ha recibido ningún acto de molestia, no tenga pérdidas que esté arrastrando o que esté amortizando al día de hoy, ese sí podríamos pensar que esta teoría de los 5 años es suficiente Es para... altamente probable que se hayan extinguido por caducidad de las facultades. Exacto. Bien. Y obviamente, Pero Perfecto. por caducidad, ojo, la prescripción ya ahora es muy extrema por esa jurisprudencia que comentábamos. ahora, Robert, hemos notado nosotros como contadores, a lo mejor aprovechando que, eh, para no hacer bolas aquí el licenciado, pero del 2022 para acá, cuando aparece precargada la información en los portales del SAT, las posibilidades de tener eh, errores o diferencias, o cuando menos, yo no digo que la página del SAT sea perfecta, pero sí te puedes comparar contra la información que el propio SAT te da. Además, si hacemos uso de los diferentes visores que tiene el fisco que pone a disposición del contribuyente para verificar estos XML de los que hablabas. Y de hecho, Jaime, ahí el punto que tocas es bien importante y lo relaciono yo ahorita con lo que comentábamos hace ratito. Justamente en eso consiste el trabajo de ser preventivo. O sea, hay que prevenir justamente con las propias herramientas que ya tiene el SAT, de esta parte que comentas de los visores, hacer ese trabajo preventivo para nosotros tratar de anticiparnos y ver si tenemos ese tipo de diferencias, ¿verdad? Que seguramente el SAT las va a detectar. Y bueno, hablamos del SAT, pero yo diría, oye, ahora sí que como dijiste, Jaime, el CPU, nuestro CPU famoso, Sí, entonces el central del SAT, que ya no es una persona, detecta este tipo de diferencias. Eso es lo que tenemos que estar trabajando nosotros para prevenir. fíjate que Evidentemente, muchos deben de decir, oye, pues, ¿y a qué hora trabajo, cabrón? Bueno, pues para eso están sus asesores, aquí estamos nosotros para hacer esa chamba, ¿no? claro. Pero bueno, ese es un comercial. No, pero ya hablando en serio, creo que el punto es prevenir haciendo uso también de las herramientas que ya tiene el SAT, ¿no? Creo que es parte de lo importante. Sí, fíjate que sin duda, mm, a mí me queda claro, pues, que hoy día este CPU del que hablamos, esta información, hay que tener bien claro que las cartas no las está enviando una persona, lo está enviando un software. Entonces, mientras no subsanemos la observación que viene en esa cartita, el software en cuestión nos sigue detectando, no, no Definitivamente, la Pau, persona, claro. es un software. Sí, Entonces, sí. mientras nosotros no anulemos, ya sea pagándolo, ya sea aclarándolo, cancelando el comprobante, oye, hay reglas de cancelación. Bueno, en tema de nómina no pareciera que no, entonces puedo corregirlo. De hecho, hay quien hacía una reflexión curiosa que decía, oye, ¿qué es más persistente? ¿Un sistema de alertas de un software y de un algoritmo o una persona humana? Sí, claro. Pues, más Claro. vale que hagan lo que estás diciendo. Sí, sí, porque mientras no lo subsanes, va a seguir apareciendo ¿Sí? la cartita. ¿Eh? Sí. Así es, así es. Bien. Adelante. Seguíamos con esta fracción 13. Y en la fracción 13 nos reconduce otra vez con lo que empezaba Roberto del rey de la fiscalización y tú, Jaime, y Sí, de la gestión, que es el comprobante fiscal digital por Internet. Porque si se fijan, es deficiencias en la expedición de los FDIs, no hayan declarado clave de ingreso correspondiente al campo en el tipo de comprobante. Y el mundo de las claves de los FDIs, ¿estás de acuerdo que es toda una materia ahora, yo creo que de maestría o de doctorado sí. en CFDIs? Porque Híjole, totalmente. es una complejidad enorme. Ejemplo que se ha dado, y suena hasta ridículo, ¿no? A ver, tienes clave de actividad, pero también tienes clave para el método de pago, que es el mundo extraño y bizarro de los PUEs y los PPDs y cosas de esas, ¿no? Ahora está sucediendo, seguramente les ha pasado, que el SAT se encuentra con que la persona de facturación y cobranza le puso PUE y la cultura de pagos del mexicano no es a veces muy, muy, muy PUE que digamos. Sí, 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 Entonces sí. no se pagó en una única No, y exhibición. la falta de estructura del que lo gira, que no quiere a lo mejor ponerle PPD a todas para luego girar un Y complemento de eso te pago. está generando vigilancias profundas. Sí, Y también te puede generar este tipo de bronca. Aguas con ese tema, ¿no? sí, porque yo no sé, Robert, tú en tus casos de estas cartitas, donde más yo veo la incidencia del SAT de estas diferencias,
más allá de las nóminas y de los ingresos, se da mucho en retenciones y en particular retenciones de autotransporte. Es decir, el autotransporte por default lo emite PUE esperando, teniendo la fe de que sí le van a pagar en el mes Ujú, y resulta que no le pagan en el mes que giró el comprobante, sino en el mes siguiente, y mientras el robot del SAT sí te identifica claro, y te puede motivar con eso una eh, restricción de sellos. exactamente, tal cual, ¿Qué queda? Pagar, totalmente. porque tendrías que pedirle al otro que corrija y a lo mejor es un CFDI de hace 3 años. Normalmente, tal cual. Y Y métete al problema de la deducción porque es otro periodo y bueno, ahí le escarbas y le rascas y va a salir muchísima un materia, ¿no? montón de Pero bueno, aplicaciones. sí, adelante, Oye, adelante. Robert, búscate unas preguntas. Tenemos 86 ahí en No, el... hombre, tenemos un chorro. Estoy dejando que avancen porque ahorita muchas de las preguntas van a venir a contestarse con el tema que platicábamos respecto a qué hacer. Ahorita estamos diciendo cómo está actuando la autoridad. Ya vamos a entrar al qué hacer. Ahorita entramos al qué hacer. Seguimos, No se pues. nos Ahora, desesperen. Ahí espérame, vamos en para la allá. otra columna, para los que están en el sector de las gasolinas y anexas, lo que comentábamos, si te fijas, no hayan declarado el número de permiso correspondiente vigente concedido por la Comisión Nacional de Energía, enajenen combustibles sin haberlo importado, hayan adquirido combustibles sin apego a las posiciones jurídicas aplicables, declaren el uso incorrecto sin contar con el permiso referido en el presente O sea, inciso. dirigido al huachicol todo esto. Por ejemplo, tienes gasolineras de Pemex, tienes gasolineras de distintas marcas y tienes las llamadas gasolineras de bandera blanca, que son su propia marca. Sí. Pues este sector está sufriendo ahorita una complejidad y una situaciones de restricciones muy severas, porque, por ejemplo, la Comisión Nacional de Energía no es precisamente ágil para dar el permiso que te puede implicar este tema. O sobre todo cuando haya traspasos de negocio, ¿no? Exactamente. Y por todo el escándalo del huachicol, hay un sobreénfasis sobre esto. Entonces, aguas para quien aplique. Bien. Y llegamos a la reforma fiscal 2026, ¿no? Esta fracción 14 última se conecta directamente con el nuevo requisito extrínseco excorpóreo del 29A bis de los comprobantes fiscales digitales, de que Oye, antes estábamos acostumbrados antes de esta reforma, Jaime y Roberto, a que todos los requisitos de los comprobantes era algo que tenía que contener el comprobante. Sí. Ahora con esta fracción novena del 29 bis, pues resulta que ya no. ¿Por qué? Porque el que los comprobantes sean reales, existentes y verdaderos no tiene que ver con algo del contenido del comprobante, sino con algo fuera del cuerpo, por eso es extrínseco excorpóreo, Sí. sino con su correspondencia con la realidad, ¿no? De ahí la definición que por fin ya tenemos, pareciera, pues, de qué es un comprobante falso. Que exactamente, que te dice que sea real, existente o verdadero, y si no lo es, por contraste, se va para todos los efectos a considerar falso comprobante y te configura esta Porque fracción. al principio se decía, el comprobante no puede ser falso porque tú lo estás timbrando, autoridad, ¿no? Exactamente. Entonces, Sí, tal cual. ¿Cómo va a ser comprobante? El comprobante como contenido, como documento digital, no es posible que sea falso, dado que solo se puede hacer desde tu plataforma SAT sí, o de alguien autorizado por la ti. operación pues, sí pudiera ser falsa, el comprobante Y, por sí y en solo lo que no. están calificando, conectado con la reforma al artículo 19 constitucional del año pasado, en el tema de que la prisión preventiva oficiosa va a proceder. ¿Te acuerdas que venía por defraudación, por Ujú. contrabando? Quitaron defraudación, dejaron contrabando, y por actividades relacionadas con falsos comprobantes, que es precisamente esto, ¿no? Y también se conecta, lo vamos a ver, con el otro supuesto de la llamada suspensión Ujú. del certificado de sellos digitales, que está prevista como parte del procedimiento de revisión de estos comprobantes falsos en el 49 bis, Que, fracción que es una especie distinta. Es Así decir, es. en el 17H bis encontramos la restricción, Ujú. en el 17H La la cancelación. cancelación y en este la suspensión. La suspensión. Y con esa diferenciación se conecta totalmente, si vamos a la siguiente, con este procedimiento que ya comentaba Roberto. Oye, ¿cuánto tiempo tengo para desvirtuar, aclarar, tal, tal? Ahí están los 40 días. Oye, ¿esto procede en el caso de suspensión? Absolutamente no, no está previsto. Esto es para restricción. Ahora, ¿a quién le urge? Al contribuyente que le suspenden o le restringen. Realmente la Exacto. autoridad no, ella ya actuó. Y es que si nos parece agresivo este 17H bis, que lo es, con estos más de 250 supuestos, oye, puede haber cosas peores y el 49 B bis
porque precisamente con esa suspensión toda la revisión va sobre el emisor. Al receptor ni siquiera lo dejan meter las manos, salvo el derecho de autocorregirse al final. Sí. Oye, y al que le suspenden puede plantear la aclaración de desvirtuación, no. Por eso le cambiaron el nombre y hacen una categoría específica. ¿Va? Y que aquí entraría la pregunta esta que decíamos, oye, ¿qué pasa si ya me suspendieron, ya di contestación y resulta que el SAT sigue sin contestar? Muchas de las preguntas vienen enfocadas a eso. Es una cosa que platicábamos también previo al webinar. Entonces, Lick, si quieres, nos puedes comentar aquí las recomendaciones que las platicábamos, el de qué hacer, ¿no? Porque eso es lo que les interesa un poquito aquí a muchos que están escribiendo en el chat. ¿Qué hacemos? O sea, ya le contesté al SAT, ya vino, ya me dijo que aclarara, ya aclaré, no me contesta. Los sellos siguen suspendidos. ¿Qué hago? Sí, en el caso de la restricción, es presentar esta instancia de aclaración, que lo más atractivo de ella, aclaración y desvirtuación, es la promesa normativa de que al día siguiente te van a restablecer el uso del certificado de sellos digitales. Y por el medio oficial, porque si lo haces por Así oficialidad de es, parte, nunca va a llegar. exactamente. Ahora, la problemática es de que sabemos, como lo hemos comentado, que la autoridad no lo respeta. Sí. Oye, entonces, como plantea la pregunta, oye, ¿qué hacer en ese caso? Lo que nos ha funcionado en la práctica es voltearnos ante Prodecom después de haber sustentado la aclaración y desvirtuación y presentar una queja en paralelo para que te desatoren. Normalmente es una cuestión hasta etológica o comportamental, el que dicen que el comportamiento humano se altera cuando es observado. Ujú. Por eso Entonces, sirve la Prodecon. parte de la eficacia de la Prodecom Ujú. es un tercero que los está observando y la autoridad no actúa igual cuando está observada por un tercero. Yo lo veo como que también la autoridad se cansa, porque ahora tienen que dar respuesta a dos, ¿no? Tienen Así que es. trabajar dos veces. Sí, sí, sí. Tienen que atender al contribuyente y atender a la Procuraduría de la Defensa del contribuyente. Exactamente. Y que muchos ahorita ya están por ahí también contestando con muchas gracias por las aportaciones, con sus comentarios de que sí, esto también les ha funcionado, que era parte de lo que platicábamos, ¿no? Lick y Jaime, el tema de la Prodecon, por ahí hacen mención incluso que les ha funcionado. Entonces creo que este es un recurso, una herramienta que sí se utiliza. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, ya, me cancelaron ahora sí ya los sellos digitales? Ya ahora ya sí, ya no es una suspensión, ya me restringieron los sellos digitales. Sí, ya ahí ¿Qué pasamos hago al ahora? 17H. Ah, perfecto, ahí está, perfecto, dale, adelante, adelante. Sí, que mira, el 17H, algún amigo fiscalista decía, oye, está más sencillo que el 17H visa. En cuanto a número de supuestos, sí. En cuanto a la consecuencia, lo que no quisieras que te pasara. Si está de la patada el que te restrinjan el certificado, es considerablemente peor que te lo cancelen. Sí, claro. Entonces, ahora, bien decía Roberto, oye, ¿cuál es la diferencia en cuanto a qué hacer si es restricción temporal? Ya comentamos la instancia de aclaración y desvirtuación con todas las pruebas debidamente soportadas y en su caso la queja ante Prodecom. Si ya te lo cancelaron, ahora ya tienes una situación definitiva, que esta sí apesta sancionatoria, pero además es definitiva. Y lo que nos ha funcionado, acabamos de hacerlo con una empresa de Cancún, acaba de suceder, es ir a demandar la nulidad ante la sala del tribunal, la sala regional correspondiente, y plantear una medida cautelar positiva. ¿Te acuerdas que decíamos hace rato que la Corte Ujú. habló de que la restricción en su naturaleza no es una sanción, según lo que ellos Sí, una dijeron, medida sino cautelar. una medida cautelar de gestión? Ah, bueno, pues acá es una medida cautelar positiva, pero a favor tuyo. ¿Para qué? Para remover esa cancelación, esa medida arbitraria que implicó la cancelación, ¿no? Y si Y, y- vemos los supuestos de, perdón, no, adelante, adelante, no, no, no. no, si vemos Mira, los supuestos del 17H a secas, si te fijas, este fiscalista que te digo tenía razón en que son muy lógicos la mayoría, porque lo solicita el firmante, pues no mayor comentario, ¿no? O lo ordena una resolución judicial administrativa, fallezca el titular del certificado, se disuelvan o liquiden las personas morales, las que se extinguen por escisión o por fusión, transcurre el plazo de vigencia, digo, pues esos son hasta de sentido común y lógicas, pérdida o daños en el medio electrónico el que se contenga el certificado, expedición del certificado que no cumplió con requisitos fiscales, confidencialidad en riesgo por los datos de creación de la firma electrónica. Y la que realmente más nos importa, porque se conecta con lo que hemos estado platicando, evidentemente la fracción 10, que es agote el procedimiento del artículo 17H bis,
y no haya subsanado las irregularidades o no haya desvirtuado las causas que motivaron la restricción temporal del certificado y muy de la mano, que es el que lo detona. que es el que lo detona, tal cual. O sea, si yo estoy en el 17 bis por diferencias o algo observado en estos 250 supuestos del SAT y no lo atiendo, no lo logro subsanar, no lo desvirtúo, no pago, Ujú. no cancelo el comprobante, no lo corrijo, se conecta con esta fracción décima y Exactamente, entonces me cancelan el sello exacto. y ya no puedo facturar. No, no vas a poder facturar y o te vas a los medios de defensa que estamos comentando, al Ujú, juicio de nulidad con la medida cautelar positiva, o tienes que abrir un nuevo trámite. Y ahorita esto el nuevo trámite, si quieres lo vemos en la siguiente, nomás comentamos rápido que la 11 y la 12 tienen que ver con lo que tú comentabas con mucho sentido hace rato. La 11, pues situación definitiva de EFO definitivo del 69B, los ujú. factureros. Y acuérdate que tiene un hermanito que se ha usado poco por la autoridad, pero en el 69 bis tenemos el tema de la transmisión indebida de pérdidas fiscales, ¿no? Sí. Y en la fracción 13 y última, de nuevo se conecta como la 14 del 17H bis con el tema del emisor que no desvirtuó la presunción de que emitió comprobantes fiscales falsos del 49 bis, fracción octava, inciso D del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Ahora, vuelvo a tu pregunta. ¿Qué pasa si ya lo cancelaron y no lo puedo desvirtuar ni lo puedo impugnar? La alternativa la tenemos aquí, sería un nuevo trámite, pero esto presupone que se hubiera subsanado totalmente la Ujú. irregularidad, o dicho en otros medios, que le hayas destruido el pretexto a la autoridad. O Un, pagado, exacto, tal que cual. es la más fácil, ¿no? Sí. Para el fisco. Y el trámite es obtención de un nuevo certificado en el que te tienes que basar en que aportaste las pruebas para subsanar las irregularidades, si fue el caso. La autoridad te tendrá que notificar en plazo de 10 días en el buzón o procedimiento agotado de el 17H bis, 69B y 69 bis, solo si corrige la extorsión fiscal. O sea, pagar. Así es, O no darle efectos fiscales al comprobante. así es, exactamente. Y conseguir un nuevo certificado. Ahora, fíjense, les platico un caso por ahí en donde estuvimos, a ver qué opinan. O sea, que cancelaron los sellos digitales, bueno, restringieron los sellos digitales, no pudieron aclarar, se quedó, porque muchas de las preguntas también dicen, oye, ¿qué pasa? Pues no me puedo, o sea, no puedo operar. Efectivamente, lo que decíamos hace ratito, un pie en la yugular, o sea, lo tengo ahí. Y no puedo operar, ya no puedo operar. Oye, híjole, pues utilicé otra empresa hermanita que fue la que empezó a facturar por mí, que tenemos que tener mucho cuidado con esa parte porque, pues, de entrada, primero los contratos, comerciales y todo este rollo. Pero la segunda que también estaba sucediendo es que, oye, pues le pasé toda la operación a la empresa B. Yo soy la empresa A que me suspendieron los sellos, se lo pasé a la empresa B, pero resulta que la empresa B solo estuvo facturando y no tiene gastos. Entonces la autoridad te está diciendo, oye, pues ¿cómo estás operando? ¿Cómo estás facturando si no tienes gastos, si no tienes la infraestructura para llevar a cabo las operaciones como tal? Evidentemente, ahí hay un supuesto en el 69 de simulación de operaciones, en donde esas son para las factureras, pero hay que tener cuidado porque podemos caer en esa parte en donde pueden simular las operaciones cuando lo único que quise hacer fue seguir operando, ¿no? Entonces, la situación es que no mandaron toda la operación a la compañía B y entonces hay que desvirtuar ahora esta famosa simulación de operaciones, ¿no? Que hay ocasiones, Robert, que dependiendo los giros, pues se complica porque a lo mejor en la empresa en cuestión en la que te restringieron o cancelaron los sellos, tienes algún permiso especial de algún giro que así lo requiera, y el implementar rápido en otra sociedad quizá no lo tenga, ¿no? Un padrón de importadores, Sí, sí. permiso de venta de bebidas alcohólicas, una El de gasolinera, las gasolineras de ¿sí? la autorización de CNE, O le vendes alguna tienda departamental o de autoservicio que requiere estar dado de alta en los como padrones de proveedores, claro. Sí, proveedor autorizado. O sea, sí claro. se vuelve complejo. Y Sí. fíjate, tan lo tenía previsto la autoridad que una de las alternativas o rutas de salida, evidentemente, era pues que facture mi hermanita o no hermanita, un tercero, que aquí tenemos el dato en esta lámina de que fue adicionado en el Día Oficial de la Federación el 12 de noviembre del 21, un décimo párrafo al 69
de las famosas inexistencias de operaciones, como bien lo estabas explicando ahorita, Roberto, que te contempla dos supuestos. Si te fijas el primero, si vemos las esferas del extremo, conectado con el 17H, cancelación, y el segundo con 17H bis, restricción, que es el tema de la emisión de comprobantes que soporten las operaciones realizadas por otro contribuyente en el primero, o bien emitiendo comprobantes, tal y como bien lo decías, que soporten operaciones realizadas con los activos personales, infraestructura o capacidad material de dicha persona, del otro. Sí, hacerlo mal, hacerlo nada Tal más cual. usando un cascarón para facturar, ¿no? Exactamente. Ahora, esto que tenemos aquí es, volviendo al tema de este nuevo requisito, que es todo un desafío, ¿no? Del 29A, fracción novena, primer párrafo de los comprobantes fiscales digitales, dicen, oye, tienen que ser las operaciones existentes verdaderas y reales. Lo que tenemos aquí es derivado de la exposición de motivos de la reforma fiscal para 2026 y te dice que estas tres palabras tienen 36 significados, por lo menos. Es así como para hacérsela fácil al O sea, contribuyente esto viene dentro de la exposición de de la motivos. exposición de motivos. Y te dice, a ver, oye, ¿qué es existente? ¿Qué es el requisito que tienes que cumplir? Bueno, existente es que existe en un determinado momento. Ah, bueno, ¿no? Pero además que sea actual, contemporáneo, efectivo, coetáneo, positivo, material, auténtico, cierto, verdadero y real. Oye, ¿qué es verdadero? Que contiene verdad. Para definiciones, ¿no? Sí. Real, auténtico, cierto, verídico, legítimo, empírico, probado, positivo, exacto, efectivo, evidente y material. Oye, ¿y qué quiere decir actos jurídicos reales? Y de todo esto que llevamos hasta aquí, yo te diría la recomendación práctica y prudencial, y lo único serio que veo es lo que sigue, que tiene existencia objetiva. Ujú. O sea, para nuestra audiencia, ¿cuál sería nuestra recomendación prudencial, salvo su mejor opinión? Ánclate en referentes objetivos. Recuerda que el objetivo es lo que es duro como la roca, que no está sujeto a opiniones. Ujú. ¿Por qué? Porque este es un terreno muy pantanoso. Y aparte de que tenga existencia objetiva, que es verdadero, auténtico, cierto, verídico, tangible, concreto, innegable, positivo y existente. El otro que parece útil, tangible. Aguas con Intangible. las prestaciones de servicios. Sí, con los intangibles. Con todos los intangibles, emblemáticamente las prestaciones de servicios. Oye, ¿qué tanto te las suele cuestionar el SAT? Sobre todo si son servicios administrativos, absolutamente sí, foco rojo. Sí, Porque la pregunta del SAT es, oye, ajá, y entonces pagaste tantos millones y ¿qué te dieron? ¿Qué te dan? sí. Y entonces, ¿dónde están los entregables? ¿Dónde está la ¿Dónde trazabilidad? ¿Dónde pruebas está la la materialidad? materialidad? Exactamente. Ya, Se, ya, ya se- sabes la historia. se vuelve ahí todo un desafío, ¿no? Ujú. Robert, vente con preguntas. Vamos a tratar de atender de Vamos lo a que hacer hayas algunas platicado. preguntitas en estos minutos que nos quedan. Las voy a agarrar de aquí. Ya varias las contestamos. Son muchas, perdonen si no alcanzamos a decir todas. Ya dijimos la de los dos créditos. La teoría, ok, dice solo un punto cuando se presenta la complementaria. Solo un punto. Cuando se presenta la complementaria, la reapertura de plazos es solo en los conceptos modificados, no Ah, aplicaría buena para los pregunta. conceptos que no se Totalmente. modifican. Sí, Sí. Totalmente y literalmente debe de ser los conceptos modificados. De hecho, este asunto, te lo digo con toda certeza porque nos tocó ganarlo en revisión fiscal en la mismísima Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando todavía era ministro, el señor ministro Medina Mora, sí, porque aunque no lo crean, el SAT nos peleó con pasión loca eso. Fue un caso en el que en una complementaria se hizo una modificación de unos conceptos de deducciones de inversiones sí. muy específicos y la interpretación del SAT fue, modificaste deducción de inversiones, pero la deducción es un elemento que con esa modificación incide en el resultado fiscal. Entonces modificaste todo el impuesto a la renta. Claro. Dices, no, no, espérame, modifiqué Ese renglón. ese renglón de inversiones, nada más. Esto se nos presenta mucho, licenciado, cuando eh, hay empresas que por alguna razón enviaron la declaración anual y no arrastraron las pérdidas. Entonces, en el ¿Mm? siguiente ejercicio quieres tomarlas, no aparecen y no te queda más que presentar complementarias. Es ahí cuando dices, presento la complementaria, revivo plazos o pierdo esas pérdidas, Ujú. válgase la redundancia, o si realmente me estoy exponiendo a esta reactivación de plazos por presentar una complementaria en donde lo único que quiero hacer es manifestar mis pérdidas de años pasados. Y ese tema es todavía más complejo, te voy a decir por qué, que ha estado haciendo la autoridad también decirte. Es, oye, si tienes tú distintas capas de pérdidas de distintos periodos,
Más te vale que las hayas aplicado en el Sí, momento en que porque debiste la haberlas pierdes. aplicado, porque si no, pierdes el Sí, derecho. está previsto en la ley del ISR Exactamente, y si lo aplican. tal cual. Sí, Robert, ¿qué sí, muy bien, hacemos? Que excelente. nos Ya vino el las tiempo demás, encima. ya las demás ya contestamos muchas, creo que nos da tiempo nada más para una más. Dice, me cancelaron unos supuestos sellos porque no tengo, pero derivado de la localización me llegó un correo de cancelación de sellos. Como no tengo sellos, pensé que era error, pero sí aparecía en la lista de cancelación. Ya aclaré, ayer me respondieron que quedó subsanada la cancelación de sellos. ¿Debo presentar otra aclaración para que me quiten de la lista? Normalmente, ¿cuál es el plazo que me dan para darme de baja de esa lista? Que creo que sigue los mismos procedimientos de cuando estás en el 69 bis y aclarar, ¿no? Yo pensaría que va por ahí el Exactamente. tema de la aclaración. Perfecto. Muy bien, pues bueno, creo que llegamos al tiempo. Jaime, Lick, muchísimas gracias. ¿Algún Gracias a ponernos comentario la verde final? todos, ¿o qué, Robert? Mándeme. ¿A ponernos la camisa verde todos? Ya, ya, ahora sí, ya, todos ahora sí ya la traigo hasta pintada abajo, pero sí, muchas gracias, de verdad. No sé si Lick, Jaime, ¿tienen algún comentario adicional, algo Ah, con lo que Con la quieran cerrar? recomendación prudencial es con estos 200, más de 250 supuestos que tenemos el 17H bis, el nombre del juego es la prudencia, ¿no? O sea, extremar el cuidado, la debida diligencia del cumplimiento, no le des pretextos a la autoridad para que te corobe, ¿no? Por el cumplimiento por un lado, y yo insistiría mucho en el cuidado de la emisión de CFDIs, porque Claro, nosotros somos los que damos la claro, información. claro, definitivo. Nosotros como contribuyentes. Seamos conscientes de cómo estamos girando Oye, nuestros XML. y tal cual, esto es como película gringa de abogados. Todo lo que digas en tu CFDI o en tu Sí, documentación será error. usada en tu contra, ¿eh? Sí, sin duda. Sí, Un honor totalmente. y Muy muchas bien. gracias. Pues muchas gracias, de verdad, gracias por el tiempo. Aquí están nuestros correos, por ahí también los pusimos en el chat. Muchas gracias a todos. Y sí, pues a ponernos la verde como yo. Ya está ganando Chequia, está ganando Chequia, por ahí ya está viviendo el marcador para todos aquellos que sí les interesa el tema del fútbol, está ganando Chequia, ¿sale? Bueno, que tengan Sí, bonito día, que gane la Luego, gracias. selección. Y gracias. pues Que gane suerte México. por allá, que va a estar Alejandro Fernández ahí en Guadalajara, ¿no? Me decías, Jaime. Dicen, a ver si es cierto. Ayer sí estuvo en la noche Maná y fue un caos el tráfico. Bueno, pues que se ponga bien hoy y que tengamos un triunfo allá en Guadalajara. Ahí festejan por nosotros. Cuídense mucho, gracias a Hasta todos. Gracias, luego. hasta luego. Abrazo. Bye bye, abrazo.